que llegó un paciente con múltiples golpes. Alguna vez he leído en el periódico, he visto en la tele, he escuchado algún audio por ahí que hablan de esta situación, ¿no? Entonces se refieren a esas lesiones como golpes. Por si acaso, si yo digo golpe, estoy hablando del mecanismo, no estoy hablando de la lesión. A esa lesión le voy a dar el nombre de contusión, o lesión contundente, o como en algún momento dije, lesión contusa. Dentro de esas lesiones contusas, obviamente existen muchas, las internas, las externas, que les voy a ir explicando. Pero ese nombre genérico, general, para hablar de ese tipo de lesiones, le van a dar ustedes ya con más propiedad y correctamente, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de lo que son las lesiones llamadas contusiones. Estas lesiones resultan de un mecanismo, el más común, el más conocido también y el más frecuente, que se llama el golpe o choque. Pueden decir golpe o choque, no los dos a la vez, por si acaso. Una y otra cosa significan lo mismo. Entonces, si hablan de un mecanismo de golpe, quédense con eso. De un mecanismo de choque, quédense con eso. No pongan los dos cuando hablen del mecanismo. Contra objetos o con objetos, puede ser contra o con, ya saben eso de la acción pasiva y activa de los agentes lesionantes, ¿verdad? Si yo digo contra, será que la persona se ha dado contra el objeto contundente, llámese piso, la grada, no sé. Y sigo, le han dado con una piedra, entonces el mecanismo ha sido activo, porque el objeto le ha llegado a esta persona, ¿sí? Y ahí están justamente, bueno, los elementos contundentes son superficies más o menos romas, no siempre son regulares las superficies de estos objetos contundentes, y tienen cierta consistencia. La consistencia es la dureza del objeto. Esa dureza del objeto en algunos será más que en otros, y hagan una comparación. Por ejemplo, un ladrillo versus por ejemplo, un cinturón. El cinturón es un objeto contundente, por si acaso. Pero si se fijan, es mucho menos duro porque está hecho de cuero, generalmente de cuerina, ¿verdad? Entonces, mucho menos duro que un ladrillo. Y comparen el ladrillo con un martillo de estos de cabeza redondeada. Ese martillo, que es también un objeto contundente, es mucho más duro que un ladrillo, porque el ladrillo al darle a una persona se puede partir, se puede romper el ladrillo. El martillo difícilmente se va a romper, va a causar mucho más daño porque es mucha más su dureza, ¿sí? Ahí están ejemplos de los objetos contundentes. Ahí está una piedra, un ladrillo, un pedazo de madera, el puño, la mano en puño cerrado de una persona, la patada que puede dar una persona. Entonces ahí, para aclarar un poco esta situación, cabe recalcar que pueden haber armas contundentes y el arma, por si acaso, es un objeto que ha sido fabricado con el objeto a su vez, o con la finalidad, si quieren, de dañar o de defenderse u ofender, dependiendo de cómo uno use, ¿no? A veces uno usa para atacar, entonces es para ofender al otro. Uno usa el arma para defenderse, entonces su objetivo es la defensa. Pero las armas en general, como les decía, son objetos fabricados con tal fin. Hay armas contundentes, hay armas cortantes, hay armas de fuego, y esas son las verdaderas armas. Pero hay otros elementos que son utilizados como armas improvisadas, y con las lesiones contundentes frecuentemente ocurre aquello. Yo puedo tener, no sé, por ejemplo, una silla, y lanzo la silla a una persona. Entonces esa silla, si se fijan, se va a convertir en un elemento contundente que puede causar mucho daño, inclusive lesiones internas, dependerá de cómo le llegue, pues le llegan las patas de la silla justo a su ojo, no sé, justo no sé, la pata llegó cerca del conducto auditivo externo, no sé, entonces bien, podría causar muchas lesiones y muy graves en algún caso, ¿verdad? Entonces, esas son las armas improvisadas. O sea, las armas improvisadas son cualquier objeto que uno pueda tener alrededor, en el caso de ser superficies más o menos romas y de cierta consistencia, entonces serán armas improvisadas de tipo contundente, ¿sí? Y luego tenemos las armas llamadas naturales, que son diferentes partes del cuerpo que la persona puede utilizar con el mismo objeto, porque no se olviden que el arma se utiliza para ofender o para defenderse.
Entonces, yo puedo utilizar alguna parte de mi cuerpo para defenderme o para ofender, sí. Por ejemplo, si yo le doy una cachetada no sé, a alguien, estoy utilizando la palma de mi mano o mi mano abierta para dar la cachetada, lo que también se llama el apo o el sopapo, que dicen otros, ¿verdad? Y puedo causar una lesión, puedo causar una lesión. Vean, utilizando una parte de mi cuerpo. Puedo utilizar mi cabeza para causar daño a otros, sí, los famosos cabezas, ¿no? Y frecuentes las lesiones, por ejemplo, en cara, la fractura nasal. Entonces, ¿y con qué objeto se ha realizado la lesión? Con un objeto contundente, que en este caso es un arma natural, la cabeza que ha sido utilizada como arma natural. Y así podemos dar una serie de ejemplos. No es lo mismo agarrar y dar un lapo a una persona, o sea, utilizar la mano abierta para causar el daño, que utilizar el puño. El puño, ya la mano cuando está cerrada en puño puede causar mucho más daño. No es lo mismo que una persona reciba una patada estando el agresor descalzo, que hasta podría fracturarse por sus falanges de sus dedos, que esta persona esté calzada, imagínense que esté con una bota de punta de acero que utilizan en algunos tipos de trabajo, como en la construcción, si no saben. Entonces, las botas con punta de acero, imagínense que a uno le den una patada con eso. Esa bota se convierte en un elemento obviamente contundente, mucho más dañino para la persona que reciba esa patada. Se puede dar patada con la planta del pie puede estar o no calzado, y así. Hay armas contundentes, les decía, creo que eso no les he nombrado, que han sido fabricadas con ese fin. Las famosas manoplas. ¿Conocen las manoplas? Los varones generalmente conocen. ¿Saben lo que son las manoplas, chicos? Cualquiera, conteste, active su micrófono y conteste. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo es una manopla? ¿Cómo es una manopla? Es una estructura metálica donde podemos introducir nuestros dedos. Es tipo anillos unidos. Si alguna vez han visto una manopla, ¿no ven? Como dice su compañero, es una estructura metálica que se hace como anillos para todos los 4 dedos, los opuestos al pulgar. Entonces, una persona se calza la manopla, imagínense que se dé golpes con la manopla. No va a ser lo mismo que se debe con el puño desnudo los golpes, ¿verdad? Entonces, el otro que está utilizando la manopla va a causar mucho más daño. Hay otra arma que también, de tipo contundente, que los policías utilizan. ¿Qué se llama lo que utilizan los policías? Macana. También se llama tolete. Le dicen, tienen otros nombres, ¿no? Pero tolete le dicen generalmente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, los policías utilizan para justamente golpear a los manifestantes, ¿sí o no? Esas son armas. ¿Qué más respecto a las armas? Creo que... ¿Qué hora es, chicos? Porque no puedo ver. Bueno, aquí está mi celular, voy a ver qué hora es exactamente. Ya sí, 11. ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Alguien hablaba? ¿Qué ha dicho? No escuché. Ya, que nadie quiere alguna aclaración respecto a las armas contundentes, a las armas naturales, a las armas improvisadas, a las armas como de tipo natural, que ya he mencionado. Y ahora, volviendo a las armas naturales, algo que me olvidé decirles, es lo siguiente. Una persona que entrena, una persona que, por ejemplo, hace estos deportes de contacto, llámese karate, kung fu, el taekwondo, el kickboxing, que es mucho más violento inclusive, y hay otros más. Imagínense a una de esas personas entrenadas golpeando a otro. Las manos, las patadas que dé esta persona entrenada pueden ser letales. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna vez ha pasado que algún karatista, algún taekwondista ha terminado matando a la persona con la cual estaba peleando en una pelea ahí en un bar, en la calle a veces? Le ha pasado al esposo de una amiga que por meterse, creo que en este caso les conté, ¿o no? Les he contado de este amigo que era abogado, creo que en la anterior clase les conté. Sí, ¿verdad? ¿O no? No, creo que no, doctora. Bueno, bueno, él ya una persona adulta, por supuesto no adulto mayor, más o menos de mi tanda,
El anteaño, hace 2 años ha pasado esto. Él, volviendo de haber ido a una reunión con amigos, de haber farreado un poco, no estaba muy ebrio, pero obviamente había tomado, pero estaba conduciendo, obviamente también podía haber provocado un accidente. Eso es un caso aparte, digamos. Pero el problema fue que él se bajó de su vagoneta, él estaba en una vagoneta, cuando vio por el puente Eduardo Verdecio que a un chico lo estaba pegando otro, que lo tenía en el suelo prácticamente dándole patadas. Entonces él, de buena gente, interviene, se baja de su movilidad y le dice, pero ¿qué estás haciendo? O sea, le increpa al otro, ¿no? Y este que le estaba golpeando al otro que ya estaba en el suelo, se da la vuelta y lo empieza a golpear a él más. O sea, él por meterse recibió golpes. Termina la situación cuando, bueno, él al parecer era cerca del módulo policial de la Eduardo Verdecio, entonces la policía intervino, entonces él como no tenía nada que ver que decir con la pelea de los otros dos, los policías lo largan, o sea, le dicen que se vaya. Se va a su casa y él manifestaba que tenía mucho dolor en abdomen, se quejaba de mucho dolor, y claro, como había llegado un poco ebrio, su esposa tampoco le da mucha bola. No le dice, claro, has tomado tanto, le increpa así de esa manera, debe ser porque que es por la bebida. Pero más tarde se volvía a quejar, a eso de las 9, seguía quejándose de mucho dolor en su abdomen y entonces decide llevarlo al Santa Bárbara. En el Santa Bárbara, el médico de emergencias lo valora y al sentirle también todavía el aliento etílico, tampoco le da mucha bola. Y dice, no, es nomás debe ser una gastritis por la bebida que ha tomado, seguramente algo más que ha comido, eso debe ser el dolor. No le hicieron ecografía, tomografía, nada. O sea, un examen clínico muy superficial, y más por el estado todavía estaba medio turuleco, ¿no ve? Entonces lo despacha. Y cuando vuelve a su casa a las 11 de la mañana seguía quejándose de dolor en su abdomen. Entonces su esposa, como no le dieron mucha importancia en el Santa Bárbara, decide llevarlo al gastro. Y en el gastro sí le hacen ecografía, sí le hacen otros estudios y resulta que tenía una hemorragia, estaba haciendo un hemoperitoneo. Entonces, cirugía de emergencia, entra cirugía, en plena cirugía les hace parada cardiorrespiratoria muy prolongada, sale prácticamente con muerte encefálica, a un paso de ser prácticamente muerte encefálica. O sea, el estado en el que sale ha sido, si se fijan, crítico, a terapia intensiva, ha estado más o menos 1 mes y medio, inclusive lo llevaron a Cochabamba, porque su estado neurológico realmente ya era para que no salga de ese estado. Entonces, con todas esas pautas, al mes y medio del problema, o sea, de la agresión que él sufrió, fallece. Entonces, ¿a qué me voy con esto? A que las lesiones contundentes, chicos, en esto que es violencia, ya sea que sea dentro de la familia, en estas peleas que a veces se dan en las discotecas, en reuniones sociales, hasta a veces por ahí, hasta en el trabajo, por un altercado que uno tiene con sus pares, terminan a veces con situaciones realmente graves, hasta de muerte de las personas. Él, si se fijan, ha muerto 1 mes y medio, pasó más o menos 1 mes y medio del problema que tuvo y nunca más salió. O sea, el momento que entró a cirugía, fue la última vez que estuvo consciente y que después, o sea, no se pudo despedir de su familia. Obviamente la familia ha sufrido mucho, tenía hijos jovencitos, de la edad de mis hijos, que como les digo, es de mi tanda, su esposa es amiga mía, y así, una situación media, bien, o sea, bastante difícil, ¿no? O sea, por eso las lesiones contundentes, chicos, en sí todas las lesiones, y sobre todo si son internas, son lesiones que hay que tomarlas muy en serio. Yo les podía contar en casos de personas que habiendo sido evaluadas en una emergencia, les cuento el caso de otro chico de medicina, él estaba estudiando, estaba en 5º de medicina, en vacaciones, o sea, para entrar ya internado, él se va a Potosí, le tocaba ser internado al siguiente año, en enero se empieza, ¿verdad? Y en diciembre se va a hacer su vacación a su ciudad, él era potosino, como les digo. Resulta que también después de una farra decide con su amigo, con el amigo que estaba tomando, deciden bajarse a Tarapaya, a irse a los baños termales. Y en eso que están bajando hacia Tarapaya, como estaban ebrios, el chico que conducía también estaba ebrio, él no conducía, su amigo conducía, él estaba de acompañante. Entonces se dan contra un auto que subía, que también corría, ambos con un exceso de velocidad, tanto el que iba de subida como ellos que bajaban, se dan con un choque frontal,
Tremendo accidente. El chico que conducía se llevó la peor parte, porque ustedes saben que en un camino carretero donde dos movilidades van en sentido contrario, quienes están, digamos, propensos a tener una situación de mayor, digamos, gravedad cuando se produce el accidente, el que está conduciendo esa parte es la que tiene contacto con la otra, con la contraparte que viene en sentido contrario. Entonces el chico que conducía se llevó la peor parte. Él llegó al hospital realmente con un diagnóstico de politrauma, tenía traumatismo en cráneo, en tórax, toda la parte, como él bajaba, la parte izquierda fue la izquierda fue la afectada. Entonces tenía tremendos traumatismos. Él llega realmente en estado crítico al Bracamonte, en el hospital de emergencia, en la sala de emergencia rápidamente llaman al cirujano, entra el cirujano. El chico es realmente a terapia intensiva, después de la cirugía terapia intensiva. El otro chico que estaba en el asiento del copiloto, ¿verdad? También llegó lesionado, pero con lesiones solo en la superficie de su cuerpo, al parecer, porque eso es lo único que valoraron. Y resulta que, bueno, él como llegó consciente, caminando, preocupándose del amigo que estaba tan grave, nadie le dio más bola, porque las lesiones que presentaban en escoriaciones, por ahí alguna pequeña herida contusa, creo por ahí, nadie lo valoró. Y resulta que el chico termina muriendo en el hospital, sin asistencia en sí. El chico que había llegado preocupado por el amigo. El otro que había entrado a terapia intensiva actualmente está vivo, ha estado semanas en terapia intensiva, pero ha salido. ¿A qué me voy con esto? Que las contusiones, chicos, en los accidentes de tránsito, a veces pasa que, como ven lo externo nomás, no se olvidan los médicos asistenciales de que pueden existir lesiones internas, ahí pasa que se les va de la mano y termina muriendo el paciente que no creían que tenía nada. Así es. Entonces, esa recomendación les doy, que sepan valorar las contusiones porque son las lesiones más frecuentes, tanto en accidentes de tránsito como en violencia intrafamiliar, en violencia, maltrato hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos, maltrato también hacia los varones, que también existe, pero generalmente es mínimo el porcentaje de estas personas, ¿sí? Bueno, pasando la diapositiva. Esta clasificación se utiliza indistintamente, les voy a mostrar 3 clasificaciones, pero pueden utilizar indistintamente cualquiera de ellas. Es para como darles ya circunscribir, digamos, a la lesión en un grupo, ¿no? Entonces, hay lesiones, hay contusiones en este caso, sin solución de continuidad. Aquí están algunas, no están todas las contusiones. Aquí están otras, las que tienen solución de continuidad en la piel, que también vamos a describir cuando lleguemos a cada una de ellas. No nos vamos a hacer mucho problema con eso en este momento. Y luego tenemos esta otra clasificación, como contusiones externas e internas, ¿no? Entonces, ahí están bien nombradas. Por ejemplo, la herida contusa, que en la otra clasificación estaba dentro de las lesiones, contusiones con solución de continuidad, aquí en esta clasificación entra como lesión contundente externa, porque obviamente está en la superficie de la piel. Pero también hay contusiones internas, ¿no? El hematoma, el derrame, el estallido, la sedación. Cada uno de estos nombres corresponden a una estructura o varias a veces que han sido dañadas por golpe. No estoy hablando, por ejemplo, en el caso de decir desgarro, yo hablo de vasos sanguíneos que se han roto por la contusión, o sea, por el golpe, por ese mecanismo ya sea de golpe o ese mecanismo de presión o aplastamiento a veces, dependerá. Entonces, un vaso sanguíneo se desgarra cuando es ese tipo de mecanismo el que produce la lesión. Pero también podría decir que un vaso sanguíneo ha sido seccionado. ¿Cuándo? Cuando el arma es de tipo cortante, es diferente, ¿verdad? Entonces, desgarro cuando sea por contusión, por golpe, ¿sí? La fractura constituye dentro de las lesiones internas la más frecuente. Por eso hay tanto traumatólogo, medio mundo se fractura, ¿no? A medio mundo le fracturan huesos por diferentes situaciones violentas, ¿ve? Aquel chico que recibe el puñetazo en su cara, a esta chica que le golpearon y le hundieron su malar, a esta señora que la empujaron y se rodó las gradas y se fracturó su radiocúbito de uno de sus miembros, y así podríamos mencionar. A ver, Justiniano, ¿no te has ido a Tupá o estás en Tupá o estás en Brasil? ¿Estás aquí en Sucre o en Brasil? Estoy en Brasil, doctora. Ah, estás en Brasil, ya. A ver, Justiniano, Sí. pero entras a clase, eso me alegra mucho. Justiniano,
¿Cómo se hace el diagnóstico de una fractura en general? Cualquiera que sea. Hacer palpaciones a simple vista, así mirando, doctora. Un diagnóstico clínico primero, claro, o sea, tienes que decirme cómo harías tu diagnóstico clínico de una fractura. ¿Cómo vos sabrías que existe una fractura? ¿Cómo es Justiniano? Cuarto año se lleva traumatología, fracturas, de todas las fracturas, ¿sabes? Y por haber te hablan en traumatología. ¿Sí o no? Te enseñan, ¿no ves? Sí. Fractura de huesos largos, fractura de huesos cortos, de huesos planos, signos en esto, signos en lo otro, te dan hasta signos especiales por huesos fracturados. Así que si has llevado traumatología. ¿Ah? ¿Qué más? Deformación, dolor e impotencia funcional. Los signos claros. Porque la deformación se traduce en, por ejemplo, en acortamiento de la zona, si fuera un hueso largo, ¿no? Dependiendo de la fractura. Se traduce en edema que puede estar en la zona, porque también las partes blandas, cuando la fractura es cerrada, también cuando es abierta, obviamente puede haber edema, y entonces la zona se puede ver deformada porque bien, o sea, ha cabalgado el hueso, como se dice, o bien hay edema que está acompañando esa fractura, en partes blandas. Entonces ya tenemos deformación en la zona. Tenemos el dolor, bueno, Weimar decía, signos y síntomas. El dolor es un síntoma, obviamente que la persona decir, me duele, hasta la cara le podríamos ver, ¿no? De la cara álgida, la facies álgida que llamamos, porque realmente le debe doler en el caso, por ejemplo, imagínense, no sé, le han fracturado su maxilar inferior, no puede hablar, impotencia funcional, muy importante. Se sujeta el antebrazo, está rengueando, llega arrastrando su pie, impotencia funcional, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hay una serie de elementos para darse cuenta que existe una fractura. Obviamente, de inicio, chicos, no se olviden, en medicina legal se aplica todo lo que en la parte clínica se aprende. El diagnóstico primero es clínico, no te vas a ir, al otro grupo preguntaba lo mismo, y un chico que le pregunto me dice, a ver, le digo, ¿cómo hace el diagnóstico de fractura? Con la radiografía, me dice. Pero la radiografía, chicos, es pues lo siguiente. Primero se hace el diagnóstico clínico. ¿Cómo yo sospecharía que puede existir una fractura? El antecedente que me cuenta la persona. Me han dado con un pedazo de madera. Mi esposo me ha hecho rodar las gradas y me he dado contra la última grada. He sentido que algo se ha roto porque mi antebrazo se dio contra el borde de la grada, ¿verdad? Ya me está hablando de una situación de golpe, en este caso, contra un objeto contundente, las GATS, por decirlo así, o de golpe con el objeto contundente, en el caso de que esta persona ha sido agredida con un palo, no sé, con un pedazo de madera. Y ahí viene ya, ahora ya tengo el antecedente. Sigo con mi diagnóstico clínico. Ahora, ¿qué voy a ver? Lo que hemos dicho, deformación en la zona, impotencia funcional, que haya cambiado de color la zona, porque la equimosis también puede acompañar a las fracturas, por si acaso, y el hecho de que no pueda esta persona mover alguna parte de su cuerpo, ¿no? La que esté afectada, y así. Entonces ya tienen el diagnóstico clínico, y luego pasan a lo que algunos quieren, repasarse, que es que los rayos X, o sea, el que le saquen a la persona la radiografía, y ahí se comprobará que existe, y ahí nos daremos cuenta qué tipo de fractura existe, ¿verdad? Si es una, no sé, es una oblicua, es transversa, están afectados dos huesos en una zona, si es que existen dos, en el caso del antebrazo y de la pierna, existen cuántas costillas fracturadas, dónde está el trazo fracturado, solamente es fisura, no sé. O sea, una serie de situaciones que van a surgir ya del examen más, digamos, ya de gabinete, o sea, con exámenes complementarios respecto a la fractura, ¿no? Que estoy hablando de esta lesión porque es la más frecuente, vuelvo a repetir, dentro de las lesiones contundentes internas. Las otras, obviamente, que también tienen que ser diagnosticadas. Un hematoma, por ejemplo, estructural. ¿Cómo voy a saber que existe un hematoma estructural? Pérdida de conciencia de la persona. Recuerdo dónde está la lavadora. ¿Qué ha pasado? Ay, eso es cierto, teníamos que mandarle a la duchita, porque no quiere hacer baño en compañía, debe ser.
No quiero hacer baño en la A taza. ver, ¿quién está con su micrófono? ¿Quién está hablando con su micrófono abierto? ¿Quién ha quedado? ¿Quién está hablando? No sé. A ver, ¿quién será? Pues. ¿Quién estaba hablando? Bueno, a ver, a mí más me hacen distraer. Volviendo al tema. Les decía, otras lesiones internas obviamente van a ser diagnosticadas clínicamente y por exámenes complementarios. Caso del hematoma que les daba como ejemplo, el hematoma subdural, por ejemplo. ¿Cómo yo sabría que hay un hematoma subdural? Antecedente del traumatismo craneoencefálico en alguna parte, ¿verdad?, de esa cabeza. Que esta persona ha sido golpeada con una piedra, con un ladrillo, no sé qué. El hecho de que pierda la conciencia, el hecho de que, o bien, porque a veces en los hematomas subdurales pasa que la persona de inicio no tiene síntomas porque el vaso que está sangrando es muy pequeño. A la larga se va a hacer esa colección hemática que es el hematoma. A la larga esa persona puede perder la conciencia, pueden pasar varias horas inclusive. Entonces, frente a esta situación, el diagnóstico clínico es muy importante. ¿Qué tal que se ha producido el desgarro de un vaso sanguíneo muy de importante calibre? ¿Cómo yo sabría que hay desgarro de un vaso sanguíneo? Pero sé que esta persona tiene una hemorragia interna, por ciertos signos, ¿verdad?, que me van a indicar que tiene hemorragia, que por lo tanto puede estar entrando en un shock hipovolémico. Porque del caso del amigo que les conté, él se quejaba ¿de qué? De dolor en abdomen. Entonces era porque de a poquito se le estaba coleccionando sangre y la sangre que está extravasando se hace compresión a nivel de las diferentes estructuras y obviamente después se produce una situación de mucha más gravedad, ¿no? Ya la persona se ha perdido sangre, ya que no le permite estar consciente, va a entrar en inconsciencia, pero ya por la hipovolemia, ¿ven? Una serie de situaciones de tipo clínico que debo saber diagnosticar frente a las lesiones internas. Con las lesiones externas pasa lo mismo, el diagnóstico va a surgir de visualizar las lesiones y ver qué tipo de características tiene para establecer que sea una escoriación, una equimosis, un hematoma, una herida contusa, un scalp, no sé, ya sé, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos, o todo está claro? Estaban distraídos con el audio de su compañero que estaba hablando creo que de su hijito o algo así. ¿Cómo es, chicos? ¿Les ha quedado claro? ¿Alguna duda tienen? ¿Qué significa scalp? Es una lesión que se produce en cuero cabelludo por un mecanismo tangencial donde el cuero cabelludo prácticamente es como levantado del hueso que está subyacente. Es como arremangado, si vale el término, el scalp. Ya les voy a mostrar fotos. Ya, ¿algo más? ¿Nada más? Bueno. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es otra clasificación que, como les decía, no es que ya, aquí está la otra clasificación. En contusiones, bueno, esta clasificación las clasifica las contusiones en simples y contusiones complejas, haciendo referencia más que todo al mecanismo lesional. Cuando el mecanismo es único, generalmente, entonces hablamos de lesiones contundentes superficiales, ya están en una serie, en un listado, que tampoco son las únicas, obviamente, y las profundas. Solo que en la otra clasificación hemos llamado internas y externas. Por eso les digo, una clasificación no excluye a la otra. Podemos utilizar las tres a la vez. Y les doy un ejemplo. Si hablo de la equimosis, la equimosis, si se han fijado, está dentro de la primera clasificación como lesión contundente sin solución de continuidad. En la segunda clasificación está como lesión externa. En esta clasificación está como contusión superficial. Entonces, ¿qué puedo decir de la equimosis antes de decir que es equimosis? Podría decir que se trata de una contusión sin solución de continuidad, superficial, externa. Varios adjetivos calificativos le he dado a la contusión y luego puedo ya, cuando agarro las características que tiene la equimosis, que es el cambio de color, diré que se trata de una equimosis de tal color. ¿Ven? Ya estoy dando pautas respecto a que estoy hablando de una lesión contundente, externa, superficial, sin solución de continuidad, tipo equimosis. Varias cosas se utilizan, ¿no? Entonces luego están, bueno, las contusiones complejas que se dan, ahí están las situaciones por las que podemos tener contusiones complejas, la caída, la defenestración, la precipitación,
y la mordedura humana, que cuando es completa, porque a veces también hay mordedura solo por presión, entonces ahí entraría la mordedura como simple nada más, ¿no? Contusión simple superficial. Pero si se produce el mecanismo doble de la mordedura humana, que es presión y tracción, con arrancamiento, entonces ya tendríamos una mordedura compleja, entonces estaría dentro de las contusiones complejas. De eso de a poco van a ir entendiendo si es que en este momento no comprenden. Luego, aquí les he hecho un cuadro de los diferentes mecanismos para las contusiones, llámense externas o internas. Algunas se aplican más que todo para huesos, por si acaso. El golpe, ¿se acuerdan? He hablado ya del golpe como un mecanismo que puede ser activo o pasivo. También le puedo llamar al golpe choque, pero no utilicen los dos términos a la vez. No pongan golpe o choque, ¿me entienden? ¿Quieren utilizar golpe? Utilicen golpe. ¿Quieren utilizar choque? Utilicen choque. Pero no juntos, a eso me voy. ¿Sí? ¿La presión puede provocar lesiones contundentes? Sí. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Las escoriaciones tipo estigma ungueal, las equimosis digitiformes pueden ser por presión. La persona que es sujetada de los brazos, que es agarrada del cuello, tratando de estrangularla, puede tener lesiones por la presión con las uñas y por la presión con el culpejo de los dedos. La succión puede dar lesiones contundentes, sí, principalmente una que se llama sugilación. La sugilación es lo que comúnmente se conoce con el nombre de chupón. Que en el informe pericial, cuidado, se les ocurra poner chupón o en una historia clínica, ¿no? Cuidado, ahí sí que voy a ir donde estén ustedes, un cocacho les voy a dar a cada uno. Se llama sugilación el nombre médico del chupón. Pero les estoy dando el nombre común y corriente, digamos, para que entiendan qué es la sugilación. Obviamente que la sugilación es una lesión, chicos, que no es grave. Es una lesión leve, que ni siquiera daría incapacidad verdadera. Pero también es una lesión sugerente de una situación que a veces se asocia a delitos sexuales, una situación pasional, erótica. Entonces, porque las sugilaciones, ¿dónde van a estar en un ataque sexual? En una víctima, por decirles algo. A veces en el cuello, a veces en la cara, a veces en la región, en la región mamaria, y son sugerentes de algo, por la persona que indica, ¿no? La víctima dice, he sido atacada de esta forma y me hacía esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo encuentro sugilaciones, tengo que informar, no por la gravedad de la lesión, vuelvo a repetir, sino por el hecho de lo que me está indicando respecto al ataque que la víctima ha sufrido, ¿sí? Después tenemos otro mecanismo que es muy frecuente para las excoriaciones, que se llama la fricción. Se llama fricción o también se llama, se le puede dar el nombre de rozamiento o roce, por si acaso. Entonces, generalmente el objeto para provocar la lesión tipo escoriación, porque es para las escoriaciones principalmente, no estoy diciendo que son para las únicas, pero principalmente para las escoriaciones de tipo regueros unguiales, en este caso ya no es estigma, sino reguero, el objeto como que se desliza tangencialmente, ya les voy a explicar cuando lleguemos a escoriación. La tracción puede dar también lesiones contundentes, imagínense en accidentes laborales y el tráfico también ocurre, que un miembro, sea el superior, por decirles algo, quede prendido, a veces pasa con las maquinarias en las fábricas, queda sujetado, digamos, de alguna manera, por algo que se está moviendo, una máquina que se está moviendo, en un sentido contrario a lo que estaría el cuerpo. Entonces, esa tracción haría que se rompan los tejidos blandos y hasta el hueso, porque los huesos también se pueden fracturar por tracción, entonces teniendo lesiones de tipo contusa, ya se convertirían inclusive en heridas en algún caso cuando la solución de continuidad es tan grande, ¿no? El aplastamiento también puede dar lesiones contundentes, internas muy importantes, por una persona que le cae piedras o que le han lanzado objetos pesados como una maquinaria, algo así, o que le cae, porque también pasa eso en accidentes de los mecánicos que a veces, o las personas que se han colocado debajo de una movilidad para arreglar, para cambiar llanta, para alguna situación de arreglo mecánico, y a veces cede la gata y se les cae la movilidad de encima. Entonces, si se fijan, ahí se produce un aplastamiento, con lesiones, como les digo, internas a veces muy importantes y hasta mortales. La torsión también puede aplicarse más que todo para los huesos, pero también para las estructuras blandas, ¿no? Porque, a ver, imagínense a un niño que le tuercen, saben lo que es torcer, ¿no? Sobre el propio eje, hacer girar, digamos, el miembro. Entonces, imagínense la torsión.
al extremo de romperle el hueso. Entonces tendríamos esa fractura en espiral, por ejemplo, se da en las torsiones, que puede darse en niños, ¿no? Con una situación de violencia. Luego también tenemos la flexión, que también puede aplicarse más que todo a la parte ósea, venciendo la resistencia que la estructura, en este caso dura, como el hueso tiene, por flexión podría producirse el quiebre, o sea, la fractura como tal. ¿Alguna pregunta respecto a lo que les he explicado? ¿Han entendido todo de los mecanismos? Porque después cuando yo les pregunte y les pida ejemplos, así me van a dar pues, cuando les haga la evaluación. No se olviden que tal vez la evaluación también va a ser por vía internet, así que y va a ser con contado tiempo, obviamente, poniendo ciertos candados para que no hagan trampita en las evaluaciones, ¿no ve? Bueno, chicos, hasta ahí la parte de generalidades de las contusiones. Nos vamos a referir específicamente a la equimosis, la lesión, digamos, más frecuentemente visualizada, porque para provocar equimosis no se necesita tener verdaderas armas, basta con pellizcar a la persona. ¿Han escuchado el famoso pellizco? Que las mamás a veces hacen con sus hijos, les pellizcan sus brazos o su cara. Famoso pellizco, ¿verdad? Entonces el pellizco es presionar entre dos dedos, partes blandas. Obviamente con un pellizco no voy a fracturar a nadie, ¿no ve? Pero puedo provocar lesiones equimóticas. Las lesiones equimóticas son lesiones en las que se produce ruptura de vasos sanguíneos, inclusive más grandes que los capilares, inclusive, porque algunos autores sostienen, desde el punto de vista anatomopatológico, que no es suficiente la ruptura de capilares para provocar equimosis. Entonces, ellos ya hablan de ruptura de vasos sanguíneos de mayor calibre que los capilares para provocar la salida de sangre de esos vasos sanguíneos que ahora están rotos, desgarrados, y infiltrar el tejido celular subcutáneo en napa. De ahí que las lesiones equimóticas generalmente tienen una forma bastante irregular, ¿verdad? Obviamente que el color que adquiera la piel, porque no es la piel la lesionada por si acaso, no se lesiona la piel, son vasos sanguíneos que van a infiltrar el tejido celular subcutáneo que se transparentan por el color de la piel. Obviamente que las equimosis son más evidenciables en las personas de tez clara, o sea, de piel más clara, que en las personas que tienen mayor cantidad de melanina, que son los que somos morenos, ¿no? Yo me incluyo porque yo soy moreno. Entonces, los blanquitos vamos a ver más fácilmente las equimosis que en un moreno, pero que en la raza negra es más difícil evidenciar las equimosis, justamente por el color de su piel. Ahí entra el coeficiente individual de reacción que ya les he explicado. El cambio de coloración que se produce, chicos, es en sí la única característica propia de las equimosis, porque no existe otra. En la equimosis no se eleva la piel, en la equimosis no hay otra situación que nos haga pensar en otra característica, nada. Solo el cambio de color de la piel, ¿sí? Entonces, si yo no hablara del cambio de color de la piel cuando estoy haciendo el informe de una equimosis o de varias, porque como les digo, la equimosis es la lesión más común, no estoy diciendo nada de la lesión, si no le coloco el color. Entonces diré que la equimosis tiene una coloración violeta, tiene una coloración rojiza, tiene una coloración azulada, verde, ya les voy a explicar el cómo, ¿sí? Un objeto irregular puede provocar varias equimosis con un solo golpe. Eso quiere decir que el objeto puede tener como cosas sobresalientes y como cosas, como surcos, como ocurre con las llantas, por ejemplo, de los automóviles cuando atropellan y le han pasado encima a la víctima, ¿no? Y esas inclusive si pasa esto de que como que calcan al objeto productor de la lesión, se llaman equimosis patrón o equimosis figuradas también se les dice, porque dan pauta del objeto que las ha producido, dan idea del objeto que las ha producido. Una de estas lesiones, de las lesiones figuradas o patrón, es también la producida por los cinturones, famosos. Los niños generalmente, no digo siempre, pero generalmente son golpeados con objetos que los papás tienen en la mano. O el papá que agarra su cinto, su cinturón, se saca del pantalón, agarra el cinturón y le da al niño. Y entonces le provoca contusiones, ¿verdad? Alargadas, inclusive a veces se ve cuando son golpeados con este objeto que las lesiones tienden a ser como dos líneas paralelas entre sí, o sea, dos equimosis paralelas entre sí, porque resulta que al ser un objeto plano, pero duro a la vez, obviamente que su dureza no es mucha,
provocan que en la parte central de la lesión los vasos sanguíneos como que sean aplastados solamente, y la sangre se va hacia los extremos, hacia la parte de los bordes del cinturón, y donde es el borde, los bordes del cinturón, se provoca la ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces, de ahí que la equimosis tiene la forma de una riel de tranvía, así se llama, equimosis en riel de tranvía, en riel de tren o en riel de ferrocarril, así se llama esa equimosis, que es muy frecuente, como les digo, en maltrato hacia los niños. Luego, a veces pasa que un solo objeto contundente puede dar, en la misma región, golpeando la misma región, puede dar una única equimosis. ¿Qué quiere decir? Que esta persona dice, me han dado 10 cinturonazos, ¿no? O me ha golpeado con ese pedazo de madera 10 veces, 15 veces, pero resulta que tiene una sola equimosis. ¿Por qué? Porque el objeto ha golpeado la misma zona repetidamente. Podría tener 10, 15 lesiones, siempre y cuando el agresor le haya golpeado en diferentes partes, en diferentes regiones del cuerpo. Podría tener las 15 lesiones. Pero también puedo tener una única, obviamente mucho más intenso en el color, mucho más tomada, como que el color bastante oscuro, porque muchas veces en la misma zona el objeto ha golpeado. ¿Sí? Aquí tenemos a este niño que presenta, vean, lesiones equimóticas que están en el ángulo interno de ambos ojos y descendiendo hacia la región malar por debajo del párpado inferior en ambos casos de ambas regiones. Y algo también que se manifiesta en esta foto es que presenta una equimosis subconjuntiva. La conjuntiva vulvar es la que a veces toma esta coloración rojiza. Y es muy diferente, vean, un color rojizo en el ojo, pero una coloración media azulada aquí en la piel. En la piel se manifiesta un cambio de coloración más evidenciable justamente con cambiado de colores, que ya les voy a explicar en este momento. Pero en la conjuntiva no. La coloración rojiza, por si acaso, chicos, se mantiene hasta que desaparece la lesión. Esta lesión equimótica, que es de la conjuntiva, va languideciendo, pero manteniendo esa coloración rojiza. Languidecer quiere decir que se va como atenuando el color, pero sin cambiar de color. ¿Me entienden? Entonces tenemos en este niño, ¿qué puedo sospechar sin que me digan nada? El niño ni siquiera me diga cómo ha sido agredido. Este niño ha recibido golpe de puño en su cara. Así nomás. ¿Sí? Esta otra, aquí hay una lesión llamada equimosis subungual, que también es muy peculiar la equimosis subungual, porque resulta que tampoco sufre el cambio de coloración que sufre las equimosis en el resto de la piel. Resulta que esta equimosis tiene una coloración así violeta intensa, hasta negra, bien negra inclusive, y ese color se mantiene y solo desaparece a medida que la uña va creciendo y sacando la equimosis más. En esta otra foto se nota mejor, les voy a mostrar. En esto, vean, esta es la equimosis subungual de una coloración violeta intensa, vean. Esto, igual acá, es a veces porque la persona recibe un martillazo, el niño al que le hicieron apretar sus dedos detrás de la puerta, ¿sí? Entonces, a veces hasta puede no quedar solo en equimosis, podría, imagínense, producirse una herida contusa que pasa, que yo he visto, o sea, personas que les hacen agarrar, si vale el término, con la puerta, ¿no? O les han cerrado la puerta estando la mano ahí, entonces podrían hasta prácticamente provocar una fractura inclusive de la falange, una herida contusa en partes blandas, no solamente quedarnos con la equimosis subungual. La equimosis subungual sería una lesión mínima, prácticamente muy leve. Obviamente que indica agresión también. Aquí tenemos a esta persona que tiene equimosis en la conjuntiva vulvar, pero también presenta equimosis, vean, bipalpebral, ambos párpados, superior e inferior, afectados hacia el ángulo interno y externo también del ojo, inclusive un poquito más allá de lo que sería la región orbitaria como tal, está yendo hacia la región, ya sería parietal, ¿verdad? Temporal en sí. Bueno, entonces, si se fijan, esta también es una equimosis, y si habláramos de lo que les quería mencionar, que es la evolución cromática de la lesión equimótica, ¿no? Las lesiones equimóticas de inicio, chicos, pueden tener una coloración rojiza pálida, o sea, prácticamente no visualizarse la lesión. Eso es en horas de evolución. O sea, la persona viene a evaluación y dice, hace, no sé, media hora mi esposo me ha golpeado, me ha dado golpes, me ha golpeado
dándome puñetazos, me ha dado patadas, y resulta que donde dice que le ha dado los puñetazos, las patadas, yo veo solamente en la piel una coloración, a veces tal vez nada todavía, porque eso se va a ir acentuando con las horas. Entonces, en las primeras horas de evolución de una equimosis, puede que la coloración que veamos sea de color rojizo pálido. Más o menos al primer día, o sea, las 24 horas de evolución de la lesión ya se torna en un color negruzco o violeta muy intenso, entre el primero y tercer día. Pasando al cuarto a sexto día, la coloración tiende a volverse azulada. Luego, del séptimo al 14º día, la coloración es verdosa. Del 14º día al 21º día, la coloración es amarillenta. Y pasando el día 22, digamos, ya la lesión tendría que estar desapareciendo, o sea, ya no notarse un cambio de coloración en la piel. Y aquí les voy a mostrar dos lesiones con diferente estadio evolutivo. Bueno, en este caso, vean, coloración rojiza violeta intensa, aquí inclusive una hemorragia del globo ocular, ni siquiera parece solo equimosis subconjuntival, parece que hubiera una hemorragia en el globo ocular. Esto ya es para valoración inclusive del médico oftalmólogo, ¿no? Hay que derivar a esta persona para una valoración en ese sentido. Aquí está lo que les quería mostrar, la evolución cromática distinta. Esta con una data reciente, de 1 a 3 días, por la coloración violeta intensa, y esta, vean, desapareciendo, una coloración manifiesta amarillenta más acentuada, tiene algo de coloración todavía, si se fijan, algo rojizo, violeta, pero lo más grande, lo más extenso es lo amarillo. Entonces, esta lesión tiene una data de ¿cuánto? De 2 a 3 semanas, o sea, estamos hablando de 14 a 21 días más o menos. Y una cosa muy importante, las lesiones equimóticas son primordialmente vitales. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se produzcan, tiene que haber circulación, tiene que estar latiendo el corazón, porque si no, no se produciría una equimosis. Y en los cadáveres pasa, ¿se acuerdan de lesión vital y postmortal? ¿No ven? Pero yo estoy diciendo que la lesión equimótica siempre es vital, a eso me voy. Entonces pasa en las equimosis que se pueden confundir con un fenómeno cadavérico que se llama lividez cadavérica. La lividez cadavérica es un fenómeno cadavérico postmortal, o sea que se da sí o sí en los cadáveres, independientemente del tipo de muerte, se va a ir dando de a poco, y es bueno, la piel cambia de color, volviéndose igual una coloración media rojiza, a veces es tendiente a tener en rojo violáceo, así, pero es porque la sangre va y se acumula en las partes declives dependiendo de la posición del cuerpo. Eso no es lesión, no estoy hablando que es lesión, ¿verdad? Estoy diciendo que es un fenómeno postmortal. Pero muchos pueden confundir esa lividez porque parecen moretones a veces. Entonces, imagínense, yo tengo que hacer la evaluación. Esto que está viéndose como una pequeña mancha acá, en esta foto, ahí ven un tenue color como azulado. ¿Podría ser formación de lividez o podría ser equimosis? Es la pregunta. Porque si es equimosis, estoy frente a una lesión en vida de esta persona. Si es lividez, se está formando acúmulo de sangre, nada más. Entonces, ¿qué se ha hecho para establecer que sea una lesión vital o bien sea una lividez? Lo que se ha hecho es un corte en donde se tiene ese cambio de coloración en la piel. ¿Y qué se está observando? Vean, infiltrado hemático. El infiltrado hemático, no se olviden, nos habla de ¿qué? De lesión vital. Y el infiltrado hemático, además, en el tejido celular subcutáneo, es la única característica, he dicho, ¿de qué? De la equimosis. ¿Sí? Si fuera esto lividez, obviamente, este infiltrado no va a existir, porque la sangre está acumulada dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, no existiría eso, ¿sí? Algo que quieran preguntarme respecto a las lesiones equimóticas. Lo que les he explicado del cambio de coloración de rojizo hasta desaparecer, no se olviden, corresponde a la metabolización de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina se ha extravasado del vaso sanguíneo, juntamente con los otros elementos formes, ¿verdad? Porque en sí, bueno, la hemoglobina que acompaña a los glóbulos rojos que también se han extravasado, al principio da esa coloración violeta porque es hemoglobina como tal, por si acaso.
Luego pasa a un color azulado, ¿se acuerdan? He hablado del color azulado. Es porque se ha convertido esa hemoglobina en hemosiderina. Cuando ya da coloración verdosa, esa hemoglobina se ha convertido en hematoidina, así se llama ese compuesto de metabolización. Y luego ya cuando está amarillento, se ha convertido en hematina. Por eso hay variedad en el color que va presentando la lesión equimótica. Ahora, las lesiones equimóticas, ¿se acuerdan? Expliqué que tienen cambio de coloración como la única característica. Nunca se olviden de colocar en un informe pericial el color que presenta la equimosis, porque así van a establecer algo que en las consideraciones se pregunta, que es la data de las lesiones. Si yo cuando describo la lesión equimótica en el estado actual digo que tiene una coloración, esta por ejemplo, vean, una coloración rojiza hacia violeta, ¿verdad? Recientes son sus lesiones. Y estas lesiones que estamos viendo en esta chica, por ejemplo, no son puras, son lesiones equimótico-excoriativas. Porque vean, tiene cóstramas. ¿Bien? Y son múltiples lesiones. Yo tendría que contar, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 10 lesiones mínimamente tiene esta chica. Fue golpeada con un objeto contundente tipo un cable. Le dieron con un cable. Y la chica, cuando fue golpeada, no tenía ropa, por si acaso. Estaba sin ropa. ¿Y saben por qué? Vean el corpiño. ¿Ven el corpiño? Debajo del corpiño, ¿ven? Como la lesión esta, la más grande, está por debajo del corpiño. Porque si yo hubiera tenido el corpiño, en el momento que fue golpeada, hubiera habido una interrupción, una solución de continuidad en esta lesión. Cosa que no, aquí por debajo se la ve. Entonces da pautas de que en el momento de la agresión esta joven mujer estaba sin ropa, ¿no? En el momento que fue agredida, con ese objeto que les digo que fue un cable. Entonces aquí vean, ha habido un mecanismo de golpe más fricción, porque para formar las escoriaciones, el mecanismo más que todo es fricción. No estoy diciendo que las escoriaciones no puedan formarse por golpe, que también pasa, ¿sí? Pero algo de fricción por el objeto, ¿no? Que le ha caído encima y un poco como que se ha deslizado tangencialmente. ¿Hasta aquí han entendido alguna pregunta, chicos? Nadie quiere preguntar, todos todos han entendido perfectamente. ¿Cómo es, chicos? Chicos y chicas. Doctora, Sí. quisiera por favor que me pueda dar un ejemplo quizás del apergaminamiento en la clasificación de las lesiones. Ah, ya. Pero el apergaminamiento es una lesión que la vamos a ver más después. Existen. El apergaminamiento es una lesión contundente, muy parecida a la escoriación, por si acaso, para aclararle a su compañero. Parece una escoriación, pero no es escoriación, porque a diferencia de lo que pasa con la escoriación que afecta a la epidermis, respetando la capa germinativa, en el apergaminamiento, solo la capa córnea, desde el punto de vista anatomopatológico, es afectada. Después les voy a ampliar esa información, pero es diferente un apergaminamiento que una excoriación, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ninguna duda más, chicos? ¿Está todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo blue, como dicen algunos? ¿Todo está bien? ¿No hay ninguna inquietud respecto a esto? Entonces yo puedo entender que todos ustedes han comprendido todo lo que he explicado. Contéstenme por lo menos. Sí, doctora. Espero Sí, que me doctora, contesten está así, bien. creativas para decirme, sí, doctora. Bueno, chicos, vamos a quedar acá para no estarnos adelantando mucho respecto a los otros grupos, porque a mí me gusta avanzar así, con nosotros estoy un poquito atrasada inclusive, entonces con ustedes un poquito más me he adelantado. Y después hablamos de las otras lesiones, pero esta, vuelvo a repetir, no se olviden, la lesión más común de las contusiones. Siempre van a haber equimosis cuando la persona dice que ha sido agredida de alguna manera. Equimosis, obviamente, acompañando a veces hematomas, equimosis acompañando fracturas, es la más frecuente de las lesiones contundentes externas. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces quedaríamos acá y nos veríamos la próxima clase a las 4 de la tarde el día jueves. Aunque